Los años 2000 son una época que hemos atesorado mucho en tiempos recientes, y es que en aquel entonces muchas casas productoras sacaron diferentes proyectos para acaparar la atención de la gente. En el caso de Marvel teníamos algunas series animadas que aprovechaban el éxito de algunas producciones recientes, pero sus proyectos animados no se quedaron ahí, pues a inicios del 2006 comenzaría una alianza con Lionsgate que nos traería una serie de películas que harían un esfuerzo por adaptar ciertas historias, que después veríamos parecidas en live action. Esta era la historia de Marvel Lionsgate y su inevitable fracaso. Ultimate Avengers fue la primera película animada estrenada de parte de esta alianza, mostrando una versión de los Vengadores ligada, como lo dice su nombre, el universo Ultimate, aunque con ciertas inspiraciones en el universo 616. Aún así se tomó la decisión de seguir principalmente la línea Ultimate, ya que era un mundo más moderno y que en aquel entonces tenía buena popularidad gracias a personajes como Spider-Man o los X-Men. De hecho, este universo terminaría teniendo tanta influencia que el UCM que todos conocemos tomaría partes de esta línea para la construcción de su mundo. Por lo mismo es que vemos algunas similitudes en varias películas animadas con las live action, pues ambas se basan en historias parecidas. Aún así, esta primera película no fue donde Lionsgate comenzó en sí, porque si nos vamos a live action, Lionsgate ya había formado parte de la producción de Punisher en el 2004, lo que fue un antecedente de lo que se vendría. Las historias de las películas animadas fueron irregulares en su tono, si somos honestos, pues aunque a veces querían tirar por un tono más adulto y violento, en otros casos querían ir por un público infantil. Y uno podría decir que la variedad no está mal, pero el problema está cuando quiere ser una película infantil con una tonalidad adulta, violenta y más explícita. Personalmente no es que yo lo vea malo en sí, los niños tienen derecho a recibir historias atrapantes que no los tomen por tontos. Sin embargo, eso no quitaba que Lionsgate estaba muy indeciso en cuál era el rumbo que querían tomar en cuanto al tono. Las películas siguieron saliendo, una secuela de Ultimate Avengers incluida, y aunque habían buenas ideas entre manos, las ventas no siempre respondían de la mejor manera. Y he ahí una de las razones por las cuales estas películas no siguieron saliendo. Si bien las ventas de los personajes con más popularidad tenían sus repuntes, otros personajes no daban lo suficiente para darles secuelas, siendo que luego de las películas de los Vengadores, el resto de proyectos no alzaban las ventas mientras que la competencia no hacía más que subir y subir. Y es que claro, también es de añadir que DC Comics tenía una división de animación de mucha calidad, con personajes que el público ya tenía bien ubicados en varios casos, por lo que Lionsgate necesitaba un personaje en el cual sostenerse, así como DC lo haría después con Batman, y ese sería Hulk. Desde las primeras películas producidas por Lionsgate, Hulk tomó cierta pantalla. En Los Vengadores le tuvimos como una amenaza adicional que se hacía temer dentro de la historia, y en su secuela, a pesar de que ya no tenía importancia, sí que le daban su espacio para destacar incluso entre el caos. Y siendo que esas eran las películas más exitosas hasta ahora, lo comenzarían a meter en todos lados. Luego de tenerlo ausente durante 2 películas, en Next Avengers sería el Deus Ex Machina que derrotaría a Ultron salvando el día en los últimos minutos, lo cual no ayudó a levantar las ventas de esa película, pero ya podíamos ver que Hulk seguía presente, al punto de que el siguiente proyecto se llamaría Hulk vs. Se trataría de 2 películas pequeñas que formarían un paquete que al mismo tiempo no estarían directamente vinculadas, aunque se puede intuir que los eventos de una van después de otra. Estas películas son pura y llanamente Hulk peleando sin parar contra el personaje de turno, en este caso Thor y Wolverine, aunque en ambos casos siempre hay una trama de fondo o de por medio que mueve la historia, con un enemigo oculto que deberán afrontar. Las películas iban a lo que iban, lo que funcionó para hacer un repunte en la segunda entrega más vendida de estas películas. Esta tensión en Hulk no podía ignorarse, por lo que el siguiente proyecto se centró en el Gigante Verde, pero no haciendo cualquier historia. Esta vez fueron a por Planeta Hulk. Esta era una historia con mucho atractivo en Hulk en aquel entonces, y vamos, incluso en el futuro una historia de Planeta Hulk seguía siendo muy atractiva. Sin embargo, aquí es donde considero que hicieron el mejor trabajo en estas películas, encontrando un tono concreto, teniendo acción muy buena y dándonos el Hulk que a todos nos gusta. Y es que durante todas las entregas, aunque no todo estuviera directamente conectado, ya teníamos cierta dirección con el personaje, y aquí le vemos llegar a su clímax en lo que considero fue un final bueno para el personaje y lo que le habían construido voluntariamente o indirectamente.
y las ventas volvieron a apoyar al personaje. Lo mismo no se puede decir de la siguiente y última película del estudio, siendo una enfocada en un joven Thor, que no logró captar la atención de nadie, parece. Y es que Disney ya estaba preparando algunos cambios para Marvel, quienes ahora le pertenecían, y siendo que la última película de Marvel Lionsgate también fue de las que peores ventas tuvo, el futuro de estas películas estaba acabado. En el 2011, cuando se estrenó la última película de Marvel Lionsgate, también se estaba estrenando la primera película del Capitán América, la cual ya nos adelantaba el estreno del proyecto que lo cambiaría todo en Marvel, Los Vengadores. Y con el gran éxito que fue esa película en el 2012, Marvel ya no tuvo interés en que Lionsgate siguiera haciendo películas independientes de sus personajes. Marvel Animation tomaría el control de sus productos, sin contar los diversos animes que ya se estaban haciendo por esos años también. Varias series animadas fueron canceladas o acortadas de manera repentina, pues Marvel y Disney tenían nuevos planes para sus personajes en la animación, y es que las películas comenzarían a ganar mucha influencia en la animación. Esto siempre había pasado, pero ahora sería en mayor escala. Comenzarían a hacer series de varios personajes, los Vengadores, los Guardianes, y entre otras cosas comenzarían a llenar la animación de los personajes que salían en las películas del UCM. Y no hubiera habido problema con eso, pero ya sabemos todos que todas estas series tenían los mismos problemas, o tenían tramas poco interesantes, o tenían potencial, pero con el humor metido a cada momento, la vaga caracterización de sus personajes y una animación que con el paso de los años fue degradándose. Siguieron sacando películas animadas de vez en cuando, pero eran enfocadas para públicos mucho menores y estaban menos trabajadas que cualquier cosa. No todo era malo, pero sí había un bajón de calidad en general. Incluso Ultimate Spider-Man, que fue mejorando temporada tras temporada, caía en la sombra de un inicio que le quitó mucho prestigio, y su serie sucesora tampoco ayudó. Pero todo ese problema ya lo podemos ver en mayor detalle en este video de la evolución de Marvel Animation, pero en resumen, Marvel Studios tomaría el liderazgo de la animación, dando nuevas propuestas como What If o su serie más reciente, X-Men 97, que es una secuela de aquella serie de los 90s, pero en cuanto a películas animadas ya nada fue como lo que vimos en las producciones de Lionsgate. Por parte de Sony hemos tenido dos películas de Spider-Man que han tenido mucha calidad, sin embargo el resto de personajes fuera del arácnido no han tenido la misma suerte. En fin, que el UCM tuvo mucha influencia en que productos más independientes como Marvel Lionsgate fueran dejados de lado. Sin embargo, las bajas ventas fuera de Hulk y el poco interés de Disney en continuar acabaron por enterrar este legado. Sin embargo, aunque no todo fue bueno, siempre nos quedarán grandes joyas por ahí, de una época donde todo era diferente, y que esperemos que en un futuro volvamos a tener más seguido.